Buenos días con todos. A ver, el día de hoy tenemos el tema de elementos de la estadística. ¿Está bien? Es la semana número 6 y ya vamos a tocar un tema que es un tema universitario también. O sea, fuera de todo, estadística se toma o es un curso, muchas veces, estadística uno, estadística 2, ¿no? De universidad, ¿no? Y es cierto. Y para eso tú tienes que tener las bases. Y se supone que en el colegio te enseñan la base, o en la academia en todo caso, ¿no? Te enseñan la base de la estadística. Ahora, pero ¿cuál es la utilidad? ¿Por qué todos tenemos la necesidad? Porque estamos en el colegio, profesor, no estamos en una academia, no estoy en la universidad para aprender esto. Claro, no estás. Pero de repente va a llegar algún momento en tu vida que sea que no estés en la universidad o no estés en en otro lado de la academia, ¿no? Aprendiendo eso para postular, vas a tener que aprender también para poder a veces interpretar, ¿no? Porque fuera de todo, muchos de ustedes van a ejercer una carrera que puede ser técnica, pero hasta las carreras técnicas necesitan la parte estadística, ¿no? Donde son interpretar muestras, poblaciones, interpretar gráficos, que es lo más importante. Si no sabes interpretar gráficos sencillos, muchas veces esas pequeñas cositas para un trabajo son esenciales. Así se los digo. Esas pequeñas cosas, que son interpretar gráficos estadísticos, son tan importantes que por eso, de repente, no tienes el puesto de trabajo. ¿No? Es la verdad. ¿Por qué, profe? Porque a veces te ponen o te dan como técnico, por ejemplo, ¿no? Te pueden poner ciertos tipos de problemas que tiene, no sé, una maquinaria. Y tú tienes que ver si es efectivo, con qué cosa puedes hacer. Y para eso hay estadísticas, sí, ¿no? Puedes hacer una gráfica estadística y ver si es viable o no es viable. Entonces, la estadística tiene muchas formas de utilidad, no solamente en el campo de las encuestas, no solo en ese tipo de campos, también de predicciones. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Y para eso, vamos a hablar sobre qué es una población, qué es una muestra, qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa, qué son los gráficos estadísticos y cómo vamos a interpretarlo. Y por último, cómo se aplica a problemas de la vida real, ¿no? Que la estadística es muy amplia. Se usa en los bancos, se usa en las empresas, se usa para los supermercados, o sea, todo está lleno de estadística. Sí, el campo de la estadística está muy amplio, ¿está bien? Hasta para hacer análisis de mercado se usa estadística. ¿Está bien? Así es que por ahí alguno que dice quiero emprender y no necesito estadística, sí vas a necesitar, ¿no? Si no quieres que te estafen, atiende la clase en este caso, ¿no? El grado de emprendimiento no significa que dejes de lado la parte matemática, siempre está de la mano eso de ahí. Y a veces cuando te dices, a ver, hazme un análisis de mercado, te pone gráficos estadísticos y te explican, pero a veces esos gráficos de repente están mal, ¿no? Y te ponen cualquier cosa, porque a veces te engañan. Entonces, para evitar eso, es bueno siempre tener los conocimientos básicos al menos, ¿no? Que se aprenden en el colegio. Entonces, vamos a comenzar con los saberes previos, como siempre. Entonces, voy a pedir su ayuda, ya que se supone que este tema lo conoce. ¿Está bien? Primera pregunta. ¿Cuál es el 20% de 80? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es el 20% de 80? A ver, vamos a ver si saben. Muy bien, 16, ¿no es así? Muy bien, 16. El 20% es un quinto, ¿no? Un quinto de 80, 16. Muy bien. Siguiente. ¿Cuánto es el 30% de 120? ¿Cuánto es el 30% de 120? Profe, es importante ese tema. ¿Está bien? De los porcentajes. Por el porcentaje se trabaja con estadística usualmente. 36, muy bien, ¿no? 30% es 3 sobre 10 por 120, 36. Listo. Sigamos. ¿Qué porcentaje de 800 es 160? ¿Qué porcentaje de 800 es 160? A ver. ¿Qué porcentaje de 800 es 160? Por ahí ya respondió alguien. Vamos a ver los demás.
A ver, vamos a recordar, ¿ya? Profe, ¿cómo es eso? ¿Qué porcentaje? Recuerda que después del D va el total y del es la parte. O sea, este es el tanto por cuánto. O sea, sería 160 entre 800. Pero, profe, yo lo quiero en porcentaje. Ah, entonces multiplícalo por el 100%. ¿Por qué por 100%? Porque 100% es la unidad. Es uno, ¿no? Simplemente simplificas y te sale en porcentaje, ¿no? Que sería 20%. ¿Está bien? 20%. Listo. Es un problema. Ya, ya, entonces esto lo borro. El siguiente. ¿El 30% de qué número es 150? El 30% de qué número es 150. A ver, ¿cuál sería ese número? Muy bien, 500, ¿no? 500. Lean bien la pregunta. Te están diciendo, el 30% ¿de qué significa? Multiplicación. ¿De qué número? No conoces el número, X. Es, o sea, igual a 150. Lo volví una ecuación. 30% es 30 sobre 100. El 100 pasa a multiplicar, ¿no? Pero también podemos decir así, ¿no? El cero de acá con el cero de acá se va. Tercia 1, tercia 5. ¿Qué te queda? 100 pasa a multiplicar, 5 por 100, 500. ¿El 30% de qué número es 150? 500. ¿Está bien? Listo. Fácil, ¿no? Sigamos. Son temas que ya se ha visto, por si acaso, no es que recién lo estamos haciendo. Hay el promedio de 25, 35, 42, 53 y 20. ¿Cuánto es ese promedio? ¿Cuál es el promedio? Todo lo que estamos viendo, por si acaso, se va a utilizar en estadística, ¿está bien? Todo, promedios, esas cosas se usan. Por eso estamos repasando por los saberes previos. ¿Cuál es el promedio? A ver, ayer el promedio te dice. ¿Cuál sería el promedio? También hemos hecho el tema de promedios, ¿no? Sí hemos hecho promedios, sí me acuerdo. Son tantos salones tan variados que ya por ahí los temas se me cruzan también. Pero sí hemos hecho el tema de promedios, ¿no? Sí hemos tocado ese temita. ¿Cuánto sería el promedio? Por ahí están durmiendo, creo, los demás. Sumi Ceballos, ¿no? Están descansando, pero recuerden que estamos en clases, ¿ah? Si estuviéramos descansando, sería otra razón. A ver, les voy comentando. Los alumnos que no cumplen las tareas, se está pensando hacer clases de reforzamiento. ¿Está bien? Si lo haces por flojera, si no lo haces por flojera, bueno, igual tienes que entrar y se tiene que pagar. ¿Está bien? Así es que si no quieres pagar algo extra, porque a ver, la UGEL está controlando a los alumnos también, por si acaso. No solamente el colegio. El colegio controla, o sea, la UGEL controla el colegio y está viendo qué modalidades están tomando el colegio para que los alumnos aprendan, ¿no? Y de repente hay casos en que los alumnos pueden tener problemas de aprendizaje que no sepan también. Entonces, en ese caso se va a tomar las decisiones del caso, ¿no? Que son a través de una encuesta. ¿Está bien? Tengan cuidado, ¿ah? Estoy avisándoles. Cuando se tomen las decisiones por ahí, no se sorprendan. ¿Está bien? Se está viendo esa posibilidad de hacer reforzamiento, ¿no? Y dejar de lado también los exámenes bimestrales y de que sea participación de nota y todo lo demás. ¿Está bien? Les aviso por ahí. ¿Saben? Eso es lo que se habló en la reunión de profesores, un poco, ¿no? Ideas. Bueno, el promedio, ¿cómo sería? Sería la suma de todos entre la cantidad, ¿no? O sea, se suma 25 más 35 más 42 más 53 más 20. Pero uno dirán, profe, pero no te dicen qué promedio, ¿no? Usted dijo que había promedio aritmético, geométrico y armónico. Claro, pero cuando no te dicen, simplemente es el promedio aritmético. ¿Está bien? Es el promedio aritmético. Cuando no te dicen, es eso. Son 5 elementos, por lo tanto sería sobre 5. ¿Cuándo salía eso? Por ahí creo que dijeron 35, ¿no? 35 era. Listo. Muy bien. Confiaré en ustedes. Sigamos. Ahora, hay el promedio de todos estos números. A ver, ¿cuánto sería?
¿Cuánto sería todo esto? A ver. ¿Cuál sería su promedio? A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Cuánto sería el promedio aritmético? Recuerde que el concepto de promedio es sumar, ¿no? Y dividir entre la cantidad de datos. ¿Cuánto sería el promedio aritmético? A ver. Por ahí están participando solamente Tres, Kelman, Yamilet, ¿no? ¿Cuánto es? Ya, 3.5. ya, vamos a ver. A ver, para no hacerlo largo, hay que contar cuántos números son. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16, ¿no? Entonces, como tenemos que sumar todo, mejor hay que hacerlo así, de frente. Como se repite en 3, 2, sería 2 por 3, 6, ¿no? Porque 2 más 2 más 2 es 2 por 3, más. Hay 4, 3, 3 por 4, 12, más 4 por 5, porque son 5, 4, 20, más 4 5, 4 por 5, 20. Más fácil, ¿no? No tienes que estar escribiendo todo por si acaso, ¿ah? Puedes hacerlo de esa manera, ¿está bien? Entonces, el promedio aritmético, ¿cuánto sería? Por ahí me dicen que es 3,625. ¿Está bien? Vamos a confiar. Listo. Ese sería el promedio, entonces. Muy bien, la 3. ¿Qué te dice? Resuelve las siguientes operaciones y hay el valor de x. Te están pidiendo el valor de x. ¿Cuánto sería el valor de x para acá? Ya, por ahí me están diciendo la respuesta. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo lo interpretaríamos? En el primer caso, por ejemplo, a ver, le voy a dar una pequeña ayuda. 100% representa 200 y 40% representa x. ¿Y por qué ponen flechitas cruzadas? Porque lo están haciendo por aspa, ¿no? Por aspita. Y la comparación se hace de esa manera, ¿no? Por regla de tres, que dicen, ¿no? Regla de tres. Regla de tres simple. Sería 80, ¿no? 80. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hallar el valor de x, dices, multiplicas 200 por 40% y lo igualas a x por 100. O sea, en sí es así, ¿eh? El 100% por x, ¿a qué es igual? A 40% por 200. ¿Está bien? Y esto pasa a dividir, ¿no? Porcentaje con porcentaje se va. El 100 pasa a dividir 200 entre 100, te queda 2. 40 por 2, 80. ¿Cuánto vale x? 80. ¿Está bien? Otros, en los libros de repente ustedes ven, dicen, ¿no? Por fórmula, te dicen, ¿no? Es 200 por 40% sobre el 100%. Por fórmula te dicen. Pero ¿eso de dónde proviene? De los que les he dicho. ¿Está bien? Entonces el resultado de x, ¿cuánto vale? 80. O sea, 200 es el 100%. ¿Y cuánto equivale 40%? 80 equivale el 40%. Siguiente. ¿Cuánto sería el siguiente? ¿Cuánto sería el valor de x acá? La misma lógica, es la misma lógica, así es que supongo que todos lo van a hacer. No es complicado, no les estoy enseñando algo nuevo, es multiplicar y dividir. Creo que todos saben multiplicar y dividir, ¿no? Entonces, la multiplicación y la división es parte de la vida, ¿no? No se olviden, es parte de la vida, de la economía familiar, ¿no? De las compras, etcétera, etcétera. No te preocupes, Wilmary, no te preocupes. Gracias por tu participación, más bien. Listo, por ahí me dicen que es 20. Vamos a ver. Es la misma lógica. Se multiplica en aspa, ¿no? 350 por x. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 70 por 100%.
Entonces, ¿a cuánto? Lo que te están preguntando acá, ¿qué es? ¿A cuánto equivale 70 en porcentaje? Esa es la pregunta. ¿A cuánto equivale 70 en porcentaje? Porque el 100% es 350. Entonces paso a dividir el 350, o podemos simplificar acá, Tomás, ¿ah? 0 con 0 se va, séptima, séptima te da 5 y acá te da 1. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir 100% entre 5, 20%. Listo, por lo tanto x es igual al 20%. O sea, 70, ¿a cuánto equivale? Al 20%. Listo. Por último, la 4. Te dice, dado el cuadro, número de alumnos, nota. Son 10 alumnos, 15. ¿Qué te están diciendo? Que 10 alumnos, ¿cuánto tiene de nota? 20. Y que 15 alumnos, ¿cuánto de nota tienen? 16. ¿Cuántos alumnos hay? Vamos a ver, ¿ya? Eso creo que lo pueden responder todos, ¿no? Se pueden ver las preguntas. Ahí se supone que todos deberían responder. A ver. ¿Somos cuántos? A ver. Somos 14. Deberían responder más de 10, supongo, ¿no? No creo que no sepan contar. Esto ya sería ya como que su papá está acá, ¿no? Le dicen, a ver, hijo, ¿cuántos alumnos hay? Probablemente, si no responden es porque están viendo el cuadro, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay? La pregunta más fácil de los saberes previos, creo yo, ¿no? 25, ¿no? 25. ¿Por qué? Hay 10 y hay 15. O sea, en total, ¿cuánto hay? 25. Fácil. Sencillo. ¿Cuál es la nota promedio de los alumnos? Ahí sí la pregunta cambió, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la nota promedio? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Eso hemos visto en la clase pasada, por si acaso. No estamos viéndolo recién. Vimos la clase pasada, ¿no? Recuerden que el número de alumnos es todo lo que está debajo de él. Y las notas son lo que están debajo de él, ¿no? Vamos a hacerlo rápido para no perder tiempo. Eso se llamaba promedio, ¿no? El promedio, la nota promedio de todo el salón, ¿cómo se halla? En este caso se halla nota, como tú quieres la nota promedio, hallas nota por cantidad de alumnos, ¿no? Y sumas la otra nota con la cantidad de alumnos, o sea, 16 por 15. Y lo divides entre la cantidad total de alumnos, que era 25. Y eso, según algún alumno del salón, dice que sale 18. Vamos a creer entonces en lo que nos dice. 18. ¿Está bien? Estoy creyendo en lo que me están poniendo en el chat. ¿Está bien? Entonces, eso sería. Esa es la nota promedio del salón, ¿no? Cuando, por ejemplo, algunas entidades extranjeras analizan la comprensión lectora de un país, lo analizan por salones, luego lo analizan por distritos, por regiones, luego por departamento y luego de los departamentos por país. Y se saca un promedio. Y ese promedio sale de que estamos bajos en comprensión lectora, ¿no? Porque es un promedio, no es que están analizando a todos, ¿no? O sea, no es que dicen, ah, no, todos los peruanos son así. No, pero es un promedio. En promedio tenemos baja comprensión lectora, ¿no? En general. Entonces, eso hay que cambiarlo, evidentemente. Entonces, para eso vamos a comenzar a hablar sobre este tipo de encuestas, qué cosa usan, ¿no? Cómo ellos trabajan, cómo es su análisis de trabajo, porque, a ver, no todos entran a la comprensión lectora, o sea, no todos toman ese examen de comprensión lectora, solo algunos alumnos. Entonces, ¿esto a qué se debe? Ahorita lo van a analizar con la estadística, que explica mucho o bastante de esto. Entonces, ¿qué es la estadística? Vamos a ver la parte conceptual. Es una ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación e interpretación de datos, los cuales nos sirven para obtener información y poder predecir el comportamiento de la población y a la vez nos permite tomar decisiones con un menor grado de incertidumbre. Por ejemplo, el riesgo país es un grado, o bueno, es una forma de decirte si un país es viable para poder invertir o no, ¿no? Entonces, el riesgo país, ¿cómo sería? ¿Un indicador estadístico? Sí, es un indicador estadístico. Entonces, ¿la estadística tiene que ver mucho acá? También. ¿Está bien? Entonces, el riesgo país, detrás de ese numerito que sale, o de esa manera de comparar, ¿no?, los riesgos países de distintos países, está detrás la estadística. Ahora, pero hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Nosotros vamos a ahondar en la estadística descriptiva, ¿ya? Y usualmente vas a trabajar ahí.
La estadística inferencial, digamos, es un poco más profundo y trabajan más los estadísticos en sí. ¿Está bien? Pero de igual manera vamos a saber qué es, ¿no? La descriptiva es básicamente el conjunto de métodos para procesar información en términos cuantitativos de tal forma que se les dé un significado. Por ejemplo, cuando has visto las encuestas presidenciales, te muestran porcentajes, te muestran cantidades. ¿De qué? De votantes, de los que no votaron, ¿no? Entonces estamos clasificando a las personas por los que votaron, los que no votaron, los que votaron viciado, ¿no? O de repente hay actas no procesadas. Entonces se está separando la información, ¿no? Y le das un significado a cada una de ellas. ¿Te das cuenta? Y esas cantidades de números que tiene cada una, tiene un significado, ¿no? Esos son estadísticas descriptivas. Le estás dando un concepto a un valor, por así decirlo. Ahora, estadística inferencial. La estadística inferencial estudia la confiabilidad de las inferencias de los fenómenos observados en la muestra y son extensivos a la población de donde se obtuvo la muestra, es decir, facilita el establecimiento de inferencias de la muestra analizada hacia la población de origen. ¿Cómo es esto? Es lo que muchas veces se usa cuando se hace una encuesta rápida, por ejemplo, ¿no? Ustedes no sé si han visto Ipsos, dice, ¿no? Ipsos sacó el día de hoy, cuánto está ganando Pedro Castillo a Keiko, ¿no? O cuánto de porcentaje de aprobación tiene, ¿no? O cuántos votantes. ¿Se acuerdan? Eso fue en abril, mayo, por ahí salían, ¿no? ¿Y cómo hacían esto? A través de la estadística inferencial. Tomaban una muestra, profe, creo que es una muestra, es parte de la estadística inferencial, o sea, toman una población y de esa población hacen una manera de trabajo, ¿no? O sea, trabajan con esa muestra y te votan una cantidad referencial de votantes o posibles votantes para Castillo y posibles votantes para Keiko, ¿no? Por eso te salían los porcentajes. Y abajito decía que había un porcentaje de error, ¿no? De que había una equivocación. Y eso es parte de la estadística. Y no solamente parte de la estadística, todo. Todo tiene un error, todo tiene un porcentaje de error. No todo es exacto. Cuando hacen, por ejemplo, las laptops y hacen las partes de la laptop, siempre hay un grado de error que se tiene que respetar. O sea, pueden hacerlo de repente medio centímetro más o medio centímetro menos, pero tiene que estar ahí, en ese rango de error. No se tiene que pasar de ahí. Si se pasa, el diseño ya no cabe o de repente no se puede ensamblar bien. ¿Está bien? O sea, todas las cosas que tenemos tienen un porcentaje de error. No todo es exacto. ¿Está bien? Cuando tú diseñas algo, un carro, ¿no? O de repente una construcción, siempre tienes que poner el porcentaje de error, ¿no? Entonces, ahí ahonda un poco la estadística inferencial. Y vamos a entender un poco mejor esto. Entonces, este es un tema un poco amplio, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo rápido porque tampoco quiero pasar mucho tiempo, pero es importante. La estadística inferencial analiza la población. Supongamos que la población, ¿qué sería? La población peruana, por ejemplo, que es un conjunto de elementos que presentan una característica común y sobre la cual se desea saber algo. Por ejemplo, ¿cuál es la característica común que tenemos? Que somos peruanos, por ejemplo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando la población es muy grande? Es obvio que la observación de todos los elementos es difícil, ocupa mucho tiempo y dinero, razón por la cual es más inconveniente utilizar una muestra estadística. ¿Cómo así? O sea, si yo quisiera hacer una encuesta a todo el país, a todos los votantes, sería muy difícil. Por esa razón, ¿qué hace la estadística? Los estadísticos, ¿no? O Ipsos, o Datum, ¿qué hace? Toma muestras. De cada región o de cada departamento toma muestras. O sea, una cierta población de un distrito o de ciertos distritos hace una encuesta pequeña. Y todas esas muestras las une y te manda esa predicción que hacen, ¿no? Diciendo, este porcentaje aproximadamente es lo que tiene Castillo y Keiko. Eso es lo que te decían. O sea, profe, ¿la muestra qué es? Es una parte o subconjunto de la población, la cual va a ser estudiada para tener una idea del posible comportamiento de la población. Generalmente se elige en forma aleatoria o al azar, ¿no? A veces se elige, como dicen, aleatoriamente, ¿no? Para que sea un poquito más exacto, porque a veces si tú eliges zonas precisas, es como que de repente acá vota más Keiko, ¿no? O sea, la gente vota más por Keiko, o por acá vota la gente más por Castillo, ¿no? Entonces, tiene que ser aleatorio en algunos casos, dependiendo también qué cosas se está analizando. Ahora, ¿hay variables estadísticas? Sí, y esto se usa cuando tú tomas una encuesta. Por ejemplo, hay variables que son cuantitativas y cualitativas. Entonces, ¿cuál es la cualitativa?
Por ejemplo, son variables cuyos valores son cualidades que representan a la población. Por ejemplo, la variable profesión puede adoptar las modalidades de ingeniero, médico, profesor. O sea, cuando tú hablas de una variable cualitativa, es una variable que no se puede medir, ¿no? Por ejemplo, alumno, tú eres un alumno, pero ¿podemos medir tu cantidad o sea, la calidad de alumno? No, no existe una medida de calidad de alumno. La nota es una que se puede medir, quizás, pero el alumno no, el estudiante no. Igual el ingeniero. Un ingeniero es un ingeniero, no tiene un, no sé, un rango más de ingeniero, ¿no? Eres muy ingeniero, menos ingeniero, eres +5 de ingeniero, no. No hay eso. Puedes tener un título, un doctorado, eso es algo extra, pero que es dentro de la carrera, que todas las carreras tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es una variable cualitativa, que a veces en las encuestas de los censos se toma y te preguntan, ¿no? Y se toma como referencia eso. En cambio, las variables cuantitativas es lo contrario, son cosas que se pueden medir. Por ejemplo, tu estatura, tu peso, ¿no? Las personas que no se matricularon, las personas que no hacen la tarea, las personas que se hacen la tarea, ¿no? Entonces, esas son variables cuantitativas que se pueden contar, ¿está bien? Ahora, pero dentro de eso están las discretas y las continuas, porque a ver, hay que saber diferenciar. Hay cosas que se pueden contar de manera entera. Por ejemplo, la discreta se refiere a eso, cuando se puede calcular con valores enteros. Por ejemplo, número de alumnos. En el salón, por ejemplo, ahorita somos 14. Son 14 alumnos. No puedo decir hay 14,3 alumnos. No, porque son enteros todos. O sea, se tiene que contar uno, dos, tres. O sea, la cantidad va a ser entera siempre. El número de colegios también. Porque si tú cuentas colegios, va a ser exacto, ¿no? 8 colegios. En Lurín hay 8, hay 10, 20, no sé, pero son exactos. No existe, hay 5,5 colegios en Lurín. No, es ilógico decir eso, ¿no? No existe. Entonces, de esa manera podemos interpretar que es una variable cuantitativa discreta. En cambio, las continuas, ¿qué son? Cuando son decimales. Por ejemplo, la talla, tu peso, el tiempo, ¿no? La talla, por ejemplo, es 1,70 m y eso es un decimal, ¿no? Tu peso puede ser 38,4 kilogramos, ¿no? Eso es una variable también decimal, o sea, no es entero. Entonces, hay variables que tienen esta forma, por lo tanto, usualmente se pone entre rangos. Cuando hablemos de estadística un poco en la parte 2, vamos a ver que se ponen entre ranguitos, ¿no? Entonces, ahí ahondamos esta primera parte de la estadística, que son la parte conceptual, donde muchos caen, ¿no? Donde muchos no saben qué significa, pero es importante porque también vienen problemas de teoría. A ver, por ahí me dicen que hay una corrección en la número del promedio. Bueno, ahí yo les creía. Me dijeron que salió 18, pero dicen que sale 17,6. ¿Está bien? 17 sale Ya, entonces vamos a hacer la corrección, no hay ningún sale problema. decimal. Sale decimal, ¿no? Entonces, se demuestra que esto es una variable cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, el promedio, ¿qué sería? Sería una variable, ¿no? Porque refleja una cantidad, ¿no? Y en este caso viene a ser decimal. Usualmente el promedio, entonces, profe, puede ser también una variable cuantitativa continua. Claro, se puede considerar así. Y en algunos casos puede ser discreta si es que sale exacto, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su corrección ahí a los alumnos que me han dicho. Sí los he estado leyendo, solo que para no perder el hilo de la explicación, me he tratado de interrumpir, pero muchas gracias por su aclaración. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte matemática, por así decirlo, ¿no? De la estadística, que son la representación de datos. Ya hablamos de los tipos de datos que se pueden analizar, de la población, de la muestra, de las variables. Ahora, vamos a pasarlo a números. Para eso se usan tablas estadísticas y gráficos estadísticos. ¿Está bien? Entonces, cuando tú usas tablas estadísticas, lo arreglas por filas y columnas. ¿De qué manera? Por ejemplo, un grupo de 200 alumnos se obtuvo la siguiente información. Mira, de 200 alumnos se obtuvo esta información. Y cuando hablamos de alumnos, decimos, podemos separarlo por edades. Entonces, lo estás separando por edades. Y la frecuencia, ¿qué es? La cantidad. Cuando te digan frecuencia, es la cantidad de la variable. En este caso, la edad, ¿qué es? Una variable estadística. ¿Y la frecuencia qué es? La frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia es la cantidad, ¿está bien? De la variable. Por ejemplo, los de 14 años, ¿cuántos alumnos son? 25. Los de 15 años, ¿cuántos alumnos son? 45.
Los 16 años, ¿cuántos alumnos son? 65. Los 17 años, ¿cuántos alumnos son? 38. Los 18 años, ¿cuántos alumnos son? 27. Y se supone que la suma de todas estas cantidades, que te da 200, que es el total. Entonces los estamos separando por edades. Entonces ya interpretamos esta tabla estadística. Nada más. Sencillo. ¿Está bien? Listo. Para continuar, les voy a pedir que se reconecten, porque estoy con el tiempo ahorita del Zoom. Bueno, chicos, entonces ya aprendimos a interpretar una gráfica estadística, o mejor dicho, una tabla, ¿no? Todavía no la gráfica, una tabla estadística. Y las tablas estadísticas son así, tienen un poco más de partes. O sea, primero es interpretar la variable estadística, luego la frecuencia, y en este caso es frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las cantidades específicas de cada una de las variables, ¿no? Dependiendo cómo tú las separes. Ahora, estos son variables cuantitativas, ¿no? Que son discretas, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente parte. Gráficos estadísticos. En el caso de gráficos estadísticos, yo sé que ustedes ya están muy mimetizados, han visto muchas veces, y muchas de las empresas usan gráficos estadísticos para explicar si les va bien o les va mal, o si un proyecto puede ir o no puede ir, o están de repente promocionando algo, de repente, ¿no? O a veces las academias también muestran y dicen, a ver, el porcentaje de nuestros ingresantes son el 80%, ¿no? De nosotros, así te ponen, ¿no? Y un circulito, y te ponen así grande todavía, ¿no? Este es el 80%, y es de Sol de Lavallejo, te dicen, ¿no? A la uni. Entonces, ¿son gráficos estadísticos? Sí. ¿Y de dónde sacan esa información? Porque tiene que ser real. Si no la sacan de verdad, se puede denunciar, por si acaso. Entonces, ¿de dónde se saca? De la base de datos de los alumnos ingresantes, ¿no? ¿De dónde vienen? Ah, vienen de Lavallejo. Ah, ya, entonces por esa razón se pone. Entonces, ¿cómo interpretamos gráficos? El día de hoy vamos a ver solamente dos tipos, que son de barras y sectores circulares. ¿Saben? Hay más tipos, pero digamos que los que existen más son más aplicativos ya para carreras, ¿no? Pero digamos que esto de acá es suficiente para ustedes al menos, ¿está bien? En la parte escolar o pre, ¿está bien? Cuando lleguen a la universidad de repente van a ver otro tipo de gráficos, donde ustedes tienen que crear los gráficos. No solamente te dan el gráfico, no, tú mismo los creas con Excel o con otras aplicaciones que hay también, ¿no? O con otros programas en sí, más que aplicaciones. Entonces, los diagramas de barras, ¿qué te reflejan? Te reflejan un versus, por ejemplo, de la cantidad con la variable, ¿no? Por ejemplo, en este diagrama de barras, estamos interpretando el ejercicio de acá. Profe, 14 años, 25 alumnos, 15 años, 45, 16 años, 65, 17 años, 38, 18 años, 27. ¿Lo puedo interpretar como gráfica de barras? Sí. Pongo acá, ¿no? En un plano cartesiano, por así decirlo, ponemos 60, 50, 40, 30, 20 y 10, y acá ponemos las edades, ¿no? Que acaban las edades y acaba la cantidad. Entonces, la gráfica de barra, ¿hasta dónde llega? Hasta la cantidad, pues, ¿no? 14 era 25, ¿no? De 15, 45, hasta por acá, entonces, hasta la mitad de acá. 16, 65, hasta por acá. De 17, 38, entonces hasta por acá. Y de 18, 27, entonces está por ahí. Entonces, de esa manera nosotros, en vez de escribir todo esto, miren, en vez de escribir todo esto, con una gráfica estoy explicando todo eso. Y muchas veces los gráficos estadísticos sirven para eso, porque simplemente con un grafiquito puedes hacer una explicación de 20 líneas en algunos casos, ¿no? Para eso sirve también los gráficos estadísticos, para resumir la información, y por eso se usan, porque en vez de estar escribiendo bastante y explicando cosas, simplemente el gráfico estadístico lo usas como apoyo y como referencia, y te transmite mucha información, ¿no? En el caso de que tú quieras pasar esta información en un sector circular, tenemos que trabajar con los grados, porque un sector circular trabajas con 360 grados en total. O sea, ¿qué significa? Que el total, que es 200, ¿a cuánto representa? A 360 grados, ¿no? Entonces, si tú quieres saber cuánto representa 25 alumnos, o sea, de 14 años son 25 alumnos, ¿cuántos grados tienes que tomar entonces con 25? Eso lo hemos hecho, ¿no? En ASPA, ¿se acuerdan? 200 por X va a ser igual a ¿qué? A 360 grados por 25, ¿no? Eso hemos hecho en la parte de saberes previos. El 200 pasa a dividir y de esa manera hallaríamos ¿qué cosa? El grado de 14 años. Y podemos graficarlo, ¿no? De manera más exacta.
El de 18 años igualito, hayamos su grado, de 17 también, referente a la cantidad, obviamente. Entonces, siempre recuerden que el total representa a 360 grados o al 100%. ¿Está bien? Hay dos formas de relacionarlo, ¿ah? 360 grados es igual al 100% en estadística al menos. ¿Está bien? Cuando hablamos de, obviamente, de gráficos circulares, solamente gráficos circulares, se hace la referencia que 360 grados es el 100%. Y de ahí puede relacionarlo. ¿Está bien? Por aspita, ¿no? Por aspita. Listo. Y nada más, eso sería básicamente toda la teoría que tengo que hacer en esta primera parte, ¿no? Ha sido más teórica que un poco práctica, pero es así, la estadística es así. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a ver si han atendido y voy a preguntar. Primer ejercicio que dice, indique el tipo de variable, cualitativa o cuantitativa. ¿El sexo es cualitativo o cuantitativo? ¿Qué variable es? A ver, todos por favor, ¿ya? Somos 12, entonces los 12 alumnos por favor me lo explican, o bueno, me dicen, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? A ver, ¿qué es? ¿El sexo es variable cualitativa o cuantitativa? A ver, vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a preguntar. Por ahí están respondiendo, pero quiero preguntarle a los que nunca participan. Eh, a ver, Renzo, ¿es variable cualitativa o cuantitativa? A ver, Renzo, por ahí. ¿Es cualitativa o cuantitativa? ¿Cuál sería? Vamos a recordar que la variable cualitativa, ¿qué es? Algo que no se puede medir, ¿no? Con números. Recuerden que siempre se mide con números usualmente, ¿no? Se mide con números. Y lo cuantitativo es si se puede medir, ¿no? Se puede medir con números. Entonces, profe, ¿el sexo qué es? Hombre y mujer. Yo puedo... Cualitativa, Cualitativa, ¿no? Claro, cualitativa. Cualitativo. pero mismo profesor. Muy bien. Listo. Es cualitativa porque no se puede medir, pues, ¿no? No eres más hombre, no eres menos mujer, ¿no? No eres 5 de hombre y 5 de mujer, no sé, ¿no? No existe, ¿no es así? No existe, no se mide. Temperatura, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, Cuantitativa, profe. Cuantitativa. Cuantitativa, claro. ¿Por qué? Porque se Correcto. puede medir, pues, ¿no? Se puede medir. Muy bien. 30 grados, 40 grados, ¿no? Listo. Grado de instrucción, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. cuantitativa, A ver. Grado de instrucción, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? A ver. ¿Por qué sería Que se cuantitativa? puede medir. Mm, ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo medirías? A ver, un grado de instrucción. ¿Cómo lo medirías? Porque va en aumento, profe. Mm, no, tengan cuidado ahí. Por ejemplo, el grado de instrucción es, cualitativa, por ejemplo, profesor, ¿no? Ese es tu grado de instrucción, que eres profesor o estudiante, ¿no? O de repente eres médico. No podemos medir entonces el grado de instrucción. No puedes decir, tú eres un profesor, no sé, nivel 5. ¿Existe eso? No existe, no se mide. Tú eres profesor nivel 20, ¿no? No existe. Tú eres más profesor, no existe. Entonces, es cualitativa. Sería cualitativa. Cualitativa. Claro, es cualitativa. ¿Está bien? Entonces, hay que interpretarlo, ¿no? Para poder decirlo. Listo, ¿está bien? Están aprendiendo, es la idea. Sigamos. Ahora, indicar si las siguientes variables estadísticas son cuantitativas, se están diciendo que son variables estadísticas cuantitativas, pero ¿son discretas o continuas? La edad, ¿es discreta o continua? Continua. A ver, discretas, recuerden que las discretas que son cuando se pueden medir con números enteros,
¿no? Y las continuas son aquellas que son decimales, ¿no? Usualmente son decimales. Discreta, pues. Sería discreta, ¿no? ¿Por qué? Porque las edades, usualmente las edades se mide con ¿qué? Con años, pues, ¿no? Y meses. No se miden en segundos, ¿no? Pero usualmente que son enteros las cantidades, ¿no? Listo. El número de árboles en un parque es discreta Discreta. o continua. Discreta, profe. Discreta. Muy bien. Discreta. Porque la cantidad de árboles va a ser un árbol, dos árboles. No existe medio árbol, pues, ¿no? Es un árbol al final. No es medio árbol, es un árbol. Listo. ¿Y la talla? En talla sí es continua, profe, porque ahí está. Claro, ¿no? Porque en la realidad vemos 1,65 m, 1,45 Ah, en decimal. m en decimales. Entonces, por esa razón, es una variable cuantitativa continua. Listo. Vamos a la pregunta número 3, que a veces preguntan en comprensión lectora, ¿no? Te dicen, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, deseando saber la antigüedad promedio de los autos que circulan por la capital, contrató los servicios de la encuestadora Trilce, la cual analizó la antigüedad de un grupo de 1.000 automóviles que circulan por la capital, obteniendo que en promedio tienen 12 años de antigüedad. Según lo anterior, indique cuál es la variable estadística. ¿Cuál es la variable estadística que se está usando acá? A ver. ¿Cuál sería la variable estadística? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería tu variable estadística? A ver, vamos a recordar, ¿ya? Vamos a tomar el ejemplo pasado como referencia. Cuando te dan este ejemplo, por ejemplo, de 200 alumnos y se sacó la información, te sacaron por edades. ¿Y qué decíamos? Que las edades, ¿qué eran? La variable estadística, ¿no? Acá está. XY, que es X sub Y, son las edades. O sea, esta es la variable estadística. Y la cantidad era otra cosa, que es la frecuencia. Entonces, en este problema, por ahí que han dicho, a ver, puede ser cuantitativa, pero hay que identificar cuál es la variable. Te están pidiendo no si es cuantitativa o cualitativa. Te están diciendo cuál es la variable estadística. Por ejemplo, en el problema anterior que hemos visto en el ejercicio, en el ejemplo, eran las edades. ¿Cuál sería la variable estadística acá? Entonces, te están diciendo, ¿qué cosa? Que se analizó la antigüedad de un grupo de 1.000 automóviles. ¿Los 1.000 automóviles qué son? La cantidad, o sea, el total. Luego te dicen que circulan por la capital, obteniendo que en promedio tienen 12 años de antigüedad. Por lo tanto, ¿cuál es la variable estadística? Años de antigüedad. ¿Por qué, profe? Porque cuando tú separes en tu tabla estadística, ¿cómo lo vas a separar? Años de antigüedad pondrías acá, ¿no? Años de antigüedad, pues, ¿no? Años de antigüedad. Y pones, pues, ¿no? Los que tienen 5 años de antigüedad van a ser 20 carros, 20 automóviles. Los que tienen 10 años de antigüedad va a ser 40. Los que tienen 18 años de antigüedad son 50 y así, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Identificando tu variable estadística, que son los años de antigüedad. Y lo de acá que son los automóviles, pues esa es la cantidad de automóviles. ¿Está bien? Los automóviles también se podrían considerar como una variable estadística también, ¿no? También se puede considerar como una variable estadística. ¿Por qué? Porque recuerden que es una variable cuantitativa, ¿no? Porque se puede contar, ¿no? Entonces, ¿también sería una variable, profe? También. Acá pongo años de antigüedad y automóviles. ¿Está bien? O sea, profe, los automóviles también se cuentan. Sí, también te puedes considerar como una variable. ¿Está bien? Estadística. Ahí está. Sigamos. Población. ¿Cuál es la población? Entonces, identificamos a dónde estás trabajando tú. ¿Con quién? Te dice, saber la antigüedad promedio de los autos que circulan por la capital, contrató los servicios de la encuestadora, la cual analizó la antigüedad de un grupo de 1.000 automóviles
que circulan por la capital. ¿Cuál es tu población? La población son los 1000, bueno, sería la capital, ¿no? Los automóviles de la capital serían, ¿no? ¿La población qué sería? Los automóviles de la capital. Pero, ¿cuál es tu muestra? ¿Tu muestra qué va a ser? Solamente los 1000 automóviles. ¿Cuál es tu muestra entonces? Recuerda, la muestra es una pequeña parte de la población. Como tú no puedes analizar todos los automóviles, la muestra viene a ser solamente los 1000 automóviles, ¿no? Los 1000 automóviles que circulan por la capital. ¿Está bien? Los 1000 automóviles que circulan por la capital. Y este tema van a ver en su primer ciclo, o bueno, la primera vez que lleven estadística, dependiendo en qué ciclo lleven estadística. ¿Está bien? Tienen que identificar las variables estadísticas, la población y la muestra. ¿Está bien? Eso usualmente se lleva en los primeros, bueno, en el curso de estadística que lleven en la universidad. ¿Está bien? Eso es algo básico. Esos temas se van a ver, por si acaso. No es que solamente en el colegio se ven. Entonces, más o menos tienen una idea. ¿Está bien? En lo que consiste. Entonces vamos a los ejercicios, que es la parte más importante. ¿Está bien? Para ustedes, ¿no? Donde usualmente son ejercicios lo que viene en estadística. Entonces vamos a interpretar esta gráfica. ¿Qué te dice? En el siguiente gráfico se muestran las ventas de autos de enero a marzo del 2009. Te dicen que hay Toyota, Nissan y Ford. ¿Ya? Te están diciendo que hay Toyota, Nissan y Ford. Entonces, te ponen por colorcitos, ¿no? Te ponen por colorcitos. Entonces, vamos a suponer, porque, a ver, al parecer no se ve muy claro, ¿no? Cuál es Toyota, Nissan y Ford, porque los colores son distintos, ¿no? Por ejemplo, este color, vamos a suponer que es Toyota. El verde, vamos a suponer que es Nissan, y que el naranja es el Ford. Entonces, en enero, ¿qué pasó? La venta de autos son ¿cuánto? Cantidad y mes. O sea, en enero es 200 se vendieron de Toyota. 150 de Ford, digo de Nissan, ¿no? Justamente acá cae. Y de Ford se vendieron 250 en enero. En febrero se vendieron 225 Toyotas, 175 Nissans y 225 Ford. Y así en marzo también, ¿no? Entonces, ya interpretamos. La pregunta sería, ¿en qué mes se vendió más autos? A ver, eso creo que sí lo pueden responder. ¿En qué mes se vendió más autos? ¿En qué mes se vendió más autos? A ver, vamos a preguntar a alguien. Vamos a ver. A ver, Shirley. Shirley, ¿en qué mes se vendió más autos? Shirley, Shirley, Shirley. ¿En qué mes se vendió más autos, Shirley? Enero. A ver, vamos a ver. En enero, ¿cuánto se vendió? Se vendió en total. No te dicen de una marca en específico, sino en enero. 200 más 150 más 250. Entonces, la suma de autos que se vendieron son 200 más esto, 350. Más él, sería 600. O sea, en enero, ¿cuántos autos se vendieron? 600. ¿No? Listo, sigamos. En febrero se vendieron 225 de Toyota, 175 de Nissan y 225 de Ford. Sumamos 225 más 225 sería 450, más 175 sería 625, ¿no? En enero 675 me confundí en sumar. Ah, no, no. Ah, ya, ya. Está bien, entonces. Está bien lo que dice, ¿no? Está bien, profe. Ah, ya, está bien. Ya. En febrero, ¿cuánto sería? A ver, otra vez sumo. 225 más 225 sería 450. Más 175 sería 625. O sea, en febrero vendieron 625. Y en marzo, ¿cuánto vendieron? Sumamos igual. Se vendió 225 más 200
más 175. O sea, sería, 525. ¿seguro? ¿No es 4, no es 600? Sí, Vale, sí, 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 también, profe. 600, ¿no? 600. Listo. Sería la E, B y C. No, te están diciendo en qué mes se vendió más autos. Ahí también, profe. Febrero, ¿no? Solamente en febrero. Entonces, esa es la referencia que se toma, o las empresas de automóviles toman cuando hacen ¿no? Una encuesta. Dicen, a ver, entre todas las marcas, dicen, a ver, ¿cuánto has vendido tú? ¿Cuánto has vendido tú? ¿Cuánto has vendido tú? Mandan sus datos y dicen, ¿no? Este mes se ha vendido menos autos, ¿no? Hay una menor demanda de autos, ¿no? Debido a la pandemia, porque no hay dinero, muy caros, etcétera. Entonces, siempre se hace por ahí un balance, ¿no? Se tiene que analizar cómo está el mercado, porque recuerden que son competencia, y por ser competencia tienen que adecuarse a los precios. ¿Y cómo lo saben? A través de los datos estadísticos o los gráficos estadísticos. ¿Se usa? Sí, se usa. Bueno, vamos a la 5. ¿Qué porcentaje de las ventas de marzo correspondieron a la marca Toyota? A ver, en marzo hubieron 600 carros vendidos. Entonces, te están diciendo de Toyota. Toyota, ¿cuánto vendió en marzo? Vendió 225. O sea, Toyota vende 225 en marzo, ¿no? Toyota en marzo vendió 225. ¿Qué porcentaje corresponde entonces 225 de lo que vendió en marzo Toyota? A ver, ¿cuánto sería? Eso se ha hecho también en los saberes previos, ¿no? ¿Qué porcentaje representa? ¿Qué porcentaje representaría? A ver. A ver, lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Si lo hacen, mándenme sus respuestas. A ver, 600, ¿qué viene a ser? El 100%, ¿no? Y se pone así. ¿Y qué viene a ser 225? Lo de Toyota. Y si quiero saber su porcentaje respecto al 100%, lo hago por aspita. Pero yo quiero saber cuánto vale 225, o sea, X, ¿no? En porcentaje. Entonces multiplicamos 600 por X, es igual a 225%. Simplemente pasamos a dividir el 600, sería 225 por 100% sobre 600. ¿Cuánto sería eso? Un ratito. ¿Cuánto sería? Sobre 600. Sale 3,75. A ver, vamos a ver. 0 con 0 se va, ¿no? Se simplifica. Le puedo sacar tercia, tercia. Te queda 7,75, ¿no? Y acá te queda 2. 75 entre 2 sería 37,5. Pero no se olvide del porcentaje, por ciento. O sea, ¿a cuánto equivale? Bueno, 225 equivale al 37,5% de las ventas de marzo, ¿no? Listo. Sigamos. Vamos a la número 6. ¿Sí? La número 6, ¿qué te dice? Se realiza una encuesta para saber cuál es el cine preferido para los limeños, ¿no? O de los limeños. Los resultados de la encuesta vienen mostrada en el siguiente gráfico circular. VCA, 20%. Cine Estreno, 18%. Cinemoon, 14%. Cine Galaxy, 26%. Y Cinemarca, 22%. La pregunta te dice, ¿cuál es la medida del ángulo? ¿Cómo se llamaba este ángulo? Era gamma. No me acuerdo su nombre de este ángulo. Pero bueno, de ese angulito, ¿no? W. Vamos a llamar el angulito W.
Entonces, el ángulo, si quieres hallar, ya les expliqué también en la parte de teoría, les dije, el porcentaje está muy relacionado con quién, con los grados. Y yo les dije que el 100%, ¿a qué es igual? A 360 grados. Por lo tanto, ¿el W qué ángulo tiene? No sé, profe, pero sí sé su porcentaje, que es lo que está acá, que es el 20%. Entonces decimos, el 20%, ¿a qué ángulo va a ser igual? Al W. Y si quiero hallar el ángulo, sería así. Plin, plin. Unas pitas, ¿no? Unas pitas. Multiplicamos 100% por W. Va a ser igual ¿a quién? A 20% por 360 grados. Pasamos a dividir el 100%. Quedaría así. 20% por 360 grados sobre el 100. ¿No? 100% obviamente. Y simplificamos, ¿no? Porcentaje entre porcentaje se va, se va. 0 con 0 se va. 0 con este 0 se va. ¿Qué te queda? 2 por 36. 72. Y no te olvides del grado. 72 grados. ¿Cuánto es el ángulo entonces? 72 grados. Nada más. ¿Está bien? Entonces, los ángulos con los porcentajes tienen una relación siempre, porque 360 grados es igual al 100% en una gráfica circular. ¿Está bien? Usualmente. Listo. Vamos a la siguiente. Si 270 personas prefieren sin estreno, ¿cuántos prefieren UPSA? Entonces hacemos esta referencia. A ver, sin estreno, ¿qué porcentaje tiene? 18%. O sea, al 18%, ¿qué representa? Representa 270 personas, porque te están dando de dato eso. Pero a ti te preguntan, ¿cuántas prefieren UPSA? Pero UPSA representa el 20%. ¿Qué significa? Profe, o sea, no necesariamente tengo que hacer la relación con el 100%, no. Puede relacionar también entre los porcentajes, es decir, si el 18% de 270, ¿a cuánto equivale el 20%? Que puede ser un X, ¿no? Y lo hacemos por aspa, de igual manera. Sería 18% por X, ¿no? O multiplicado con X, que va a ser igual a 20% multiplicado con 270. Ya sabes qué tienes que hacer. El 18% lo pasas a dividir para hallar cuántos prefieren UPSA, ¿no? Pasamos a dividir y simplificamos. Porcentaje con porcentaje se divide. Chau, chau. Novena 2, novena 30. Mitad 1, mitad 10. ¿Qué te queda? 10 por 30, 300. ¿Cuántos representa o cuántos prefieren UPSA? 300. ¿Se dan cuenta? Entonces, fácil, ¿no? Fácil. Entonces, de esa manera, no necesariamente tienes que saber el 100% para ponerte a hallar todo. ¿Está bien? No necesariamente tienes que tener todo el 100% para relacionarlo. No, también puedes relacionarlo con los porcentajes que hay. ¿Está bien? Listo. Y la última, la 8. La despedida. ¿Qué te dice? El gráfico muestra el gasto mensual de Julio sobre su sueldo. ¿Está bien? O sea, sobre su sueldo, este es su gasto que tiene mensualmente. ¿Cuánto es su sueldo? $2,400. ¿Cuánto más invierte en alimentación que en educación? Entonces, hay que interpretar primero el gráfico, hay que entender. La alimentación representa 144 grados. Otros, no lo sé. Polladas, 72 grados. Educación, 108 grados. Entonces, pero profe, ¿yo puedo hallar el ángulo de otros? Sí lo puedes hallar, ¿eh? Porque recuerda que todo el ángulo vale 360 grados. Simplemente suma lo que tienes con 360 y te va a dar otro. Si te pidieran, por ejemplo, cuánto equivale a otros, puedes hallarlo, sí se puede. ¿Está bien? Ahora, pero se supone que todo su dinero se gasta acá, en su sueldo. ¿Ya? O sea, todo se gasta en alimentación, educación, polladas y otros. O sea, todo se gastó ahí. Y te están diciendo, ¿cuánto más invierte en alimentación que en educación? Entonces, en alimentación, por grados, ¿no? Si hablamos en grados, hay 144 grados. Y en educación, 108. Entonces, ¿cuántos grados más es uno de otro? ¿Puedo tomar también de referencia eso? Sí. ¿Cuánto más sería? Sería 36 grados. Entonces, estos 36 grados tendría que hallarlo yo.
¿no? Porque eso es cuánto más invirtió, pero tú lo quieres en cantidad, lo quieres en dólares. Entonces decimos, yo sé que 360 grados aquí es igual al total, o sea, 2400. Entonces, ¿a cuánto equivale 36 grados? Sería un X, ¿no? Y en esta caso es un poco más fácil, porque digo, 360 grados entre 10 te da 36 grados. Entonces también lo divido acá y me tiene que dar esa cantidad, o sea, 2400 entre 10, 240. Esa es otra forma de resolver, ¿ah? Aparte del ASPA. ¿Está bien? Si lo hacen por ASPA, les tiene que salir 240. Por lo tanto, ¿cuánto más invierte en alimentación que de educación? 240. Algunos se ponen a hallar, ¿cuánto tengo en alimentación? Y lo hallas. ¿Cuánto tengo en educación? Lo hallas. Y luego lo restas. Pero es un poco más laborioso, ¿no? En cambio es así más rápido, más directo. ¿Está bien? Lo he hecho en un paso, ¿no? En un paso resté, apliqué y ya está, me salió. Entonces, como te digo, tú también puedes hallar primero alimentación, luego educación, ¿no? ¿Cuánto equivale en dólares cada uno? Y lo restas al final. Y te tiene que salir lo mismo. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, no es complicado. Simplemente es a veces tomar los caminos más fáciles. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. La siguiente parte ya va a ser un poquito más abierto, creo, el tema. Vamos a ver. Ya lo tengo hecho. Lo que me preocupa es que la otra semana creo que vamos a estar ocupados con todo de los... sí, vamos a hablar de variable discreto, ¿no? Vamos a estar ocupados con lo que está pendiente en las actividades. A que no sé si vamos a hacer clase o no. Pero ya vamos a ver eso, porque aún no está acordado muy bien. Cualquier cosa ya vemos, pues, ¿no? De repente las clases se postergan y ya no vamos a poder acabar todos los temas. ¿Está bien? Listo, chicos.